A ver, cualquier sufijo onza, ¿estás de ti? ¿Me están escuchando? Sí, ya te Sí, sí, sí. esto sin cuaderno. Mm, Chisti. Ya, sufijo ni tu cuyo ahorita, ¿no? ¿Sí? Sí, ya te chiri, pasamos su fijo ni. Eso me acuerdo. Un cuadernito no tengo. Ya. Ya, hemos pasado esto, a ver. Ya A dicho, ver. nos hemos quedado en el sufijo NQ. Anca, ¿sí? Ya. Walek, comaja. Y acá sufijo kchaj. Sufijo ink, ¿ya? Ahí está. Acá sufijo ja, verbal, como ya, verbal. Creo que hemos visto esto igual. Ahí tiene. Sí, nos hemos quedado en este. Esto igual hemos visto. Ahora que me acuerdo. Entonces nos faltaría el sufijo ta. Sí. Ya, esto es igual verbal, verbal. Y esto es inductivo, inductivo. Por ejemplo, como es verbal, entonces con verbos va a trabajar. Verbal. Decimos entonces, por ejemplo, apaña, ¿no? Apaña sería el verbo llevar, ¿sí? Llevar, ¿no ve? Ahora quitamos el infinitivo, apaña. Ahora ponemos este sufijo, ¿no? Ta. Y como es verbo, le agregamos nomás el infinitivo. Entonces, en todo caso, lo estamos colocando este sufijo antes del infinitivo. Ahora, esto, como es inductivo, hace referencia a pantalla, sería eh, meter. Por ejemplo, digamos, estamos secando ropa, ¿no? Y resulta que empieza a llover, ¿no? Entonces, apanta, ¿eh? La pantalla es introducir, es meter adentro, ¿ya? La pantalla, ¿no? Que viene del verbo llevar. Ahora, otro ejemplo, ichuña, ¿no? ¿Qué es ichuña? ¿Qué verbo es ichuña? Una verbo es ichuña, Cargar. cargar en la mano, ¿ve? Llevar en la mano. Por ejemplo, ahora igual, ¿no? Pongo NTA y coloco ña, ¿no? Ichuntaña. ¿Qué sería ichuntaña? Llevar adentro o Llevar meter. adentro, meter adentro, ¿no ve? Pero igual la acción sigue, ¿no ve? Entonces voy a seguir llevando en mano, pero voy a meter adentro, ¿no? Entonces, digamos, estamos afuera, digamos, chuchucando al bebé, ¿no? Entonces, de pronto, no sé, un sol radiante, tremendo, ¿no? Entonces, mete adentro, ¿no? Ichuntan, ¿no ve? O chuntan, ¿ya? Entonces, ichuntan ya igual sigue siendo meter adentro, introducir, ¿no ve?
ya, pero manteniendo lo que es la esencia del verbo como tal, ¿ya? A ver, otro ejemplo. Mm, por ejemplo, mangaña. Este es el verbo comer, ¿verdad? Mangaña, comer. Ahora digo mancantaña. ¿Qué sería mancantaña? Antaño voy a Hay que comer. comer. Igual sigue siendo comer, ¿no ve? ¿Sí? Mancantañani, dice, ¿no ve? Comeremos, ¿no? Sigue siendo comer, pero la acción tiene que ver con introducir, con meter adentro. ¿Me dejo entender? Sí, simplemente es eso, ¿ya? ¿Está claro? Este sufijo. Quizá ya tichiri. Ya, entonces, cuando comemos, por ejemplo, obviamente introducimos adentro, ¿no ve? Entonces, sigue siendo eso, ¿ya? Entonces, simplemente en algunos verbos lo va a modificar, digamos, ¿no? Entonces, todo es meter adentro, introducir o meter, ¿ya? Eso es el sufijo anta. Ahora, otro sufijo sería el sufijo noku, o esto tiene sus variantes, ¿no? Algunos lo llaman o lo manejan como muku y algunos incluso manejan como muchu, ¿ya? Muchu. Entonces, esto es el sufijo, igual un sufijo verbal, pero esto es un sufijo que nos permite expresar cuando alejamos algo, ¿no? Entonces, alejar, ¿ya? Alejar. O alejativo, alejativo, alejativo. Ejemplo, por ejemplo, apaña, a ver si vamos a poner apaña. Apaña, es un verbo, ¿no? Apaña. Ahora, como es un verbo, antes del infinitivo voy a colocar noco, ¿ya? Digamos, yo voy a poner noco o moco, pues, ¿ya? Ahí está el sufijo noco, ¿ya? Ahora dice apanocuña. Apanocuña es olvidar, olvidar o es dejar, ¿no? Apaña era llevar, ¿no ve? Ahora con este sufijo es dejar, olvidar, pero al propósito, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, apamocone, ¿no? Digamos, no sé, eh, digamos, voy a viajar, pero voy a viajar sin mi perrito, ¿no? Apamocoyao, ¿no ve? Entonces voy a dejar, ¿no? Apamocuña, o este sufijo noco, o moco, o mucho, significa dejar, ¿ya? Entonces, básicamente voy a alejar, ¿ya? Voy a alejar. Por ejemplo, mm, guayuña, ¿qué es guayuña? A ver, guayuña, kamsaismon guayuña. Llevar. Llevar, ¿no ve? Pues llevar en la mano, puede ser una bolsa, ¿no ve? Los guayuña. Ahora, aquí voy a poner guayo, no cuña, o muco, ¿no? Guayo mucuña. El guayo mucuña es igual dejar. Entonces, por ejemplo, estoy agarrando mi bolsa y a propósito voy a dejar la bolsa, ¿no? O puede ser incluso inconsciente, me he olvidado, digamos, ¿no? Entonces lo he dejado ahí. Guayo mucuña. ¿Me dejo entender? Entonces, guayo mucuña es dejar. ¿Ya? Entonces, este nuco, como es alejativo, sirve para expresar este tipo de palabras, ¿ya? Por ejemplo, igual podría ser jaitaña. Jaitaña es dejar, ¿no ve? Jaitaña es dejar, ¿sí? Dejar. Jaitaña. Esto es dejar. Ahora aquí pongo jaita muku ña, ¿no?
Haitamukuña. Lo anterior ya era dejar, ¿sí? Haitaña ya era dejar. Haitamukuña, ¿no? Igual sigue siendo dejar, pero la acción como tal tiene cierta diferencia. ¿Ya? ¿Quedó Mm. claro este sufijo o no quedó claro? Kisa yatichiri. Hanawa. ¿Ya? Eso es el sufijo noco, moco, mucho. ¿Ya? Entonces, ahí lo dejo. Ya Ah, te chile una pregunta. O sea, sí. normal, se puede decir el nuku y el otro era muku, ¿no? Ujú. O cualquiera de los dos es Cualquiera de válido. los tres, mucho también. Mucho también. Ay, 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 ya. Sí, Ya, ya. cualquiera de los tres. Esto es una variación dialectal. En algunos lugares van a manejar noco, algunos moco y algunos mucho, ¿ya? Pero sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Ya? Hanati. Hanawa Hanawa yatichiri. yatichiri. Normal de decir, Ok. Waliki. Chiyakarak. Sufijo noco. Noco. ¿Ya? O noca. Noca. Ah, sufijo noca. Igual verbal. Y sirve como colocador. ¿Ya? Como colocador. Ejemplo. A ver, ¿qué podemos poner? A ver, sigamos con apaña. Apaña, que era llevar, ¿no ve? Apaña es llevar. Ahora pongo, antes del infinitivo, voy a colocar el noco, noca. Ah, ahora, en todo caso, esto va a llevar elisión vocálica, ¿no? Entonces, era así, ¿no? Digamos, quitamos el infinitivo. Además, voy a eliminar la vocal, ¿no? Entonces, la palabra raíz queda ap, ¿no? Entonces, ahora coloco no, pa, no, ca, ña, ¿ya? Ahora, aquí está el no, ca, el sufijo, y aquí está la palabra o el infinitivo, ¿no? El sufijo infinitivo. Ahora, como se puede ver aquí, ya estamos con esta conjugación, ya, ¿no? Ahora, como era llevar esto, apaña era llevar, apnocaña es dejar o poner, ¿ya? Poner. Entonces, por ejemplo, digamos, estoy agarrado mi bulto, digamos, ¿no? Entonces, apnocam, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Pon al piso, pon al suelo, ¿no? Entonces, ahora significa poner, ¿ya? Entonces, poner en el sentido de que lo descargue, ¿no? Si se apaña, ¿no? Ahora, va a depender siempre de la palabra, ¿no? Por ejemplo, epiña, ¿qué es epiña? Cargar. Cargar, ¿no ve? ¿Sí? Cargar. Ahora, por ejemplo, puedo decir aquí igual, ¿no? Edición vocálica aquí, ¿no? Ep- ahí quedaría, Hipnocaña. ¿no? Caña. No caña, ahí está, no ca, ¿ya? Significaría descargar, Cargar. ¿sí? Exacto. O dejar en el piso, ¿no ven? Entonces estamos cargando y lo dejamos ahí, ¿no ven? Eso sería caña, ¿ya? Ahora, por ejemplo, igual, ¿no? Ichuña, por ejemplo, ¿no? Ichuña, ¿no? Entonces estoy llevando, cargando en la mano, ¿no ve? Entonces Mm. aquí coloco el noca. Ich no caña, ¿no? Ah, y eso es ya dejar, ¿no ve? O sea, Mm. dejar, soltar, ¿no ve? Entonces, si es bebé, no voy a dejar, no voy a soltar, sino voy a dejar en un lugar en el cual puede estar echadito o sentadito, ¿no ve? ¿Me dejo Exacto. entender? Kisa Entonces, ¿queda yatichiri. claro este sufijo noca? Kisa yatichiri. Hanawa yatichiri. ¿Ya? Gente chana muy que igual que es que te kun hamaki saber, ham. ya te chiri. Yo le Ajá. escuchaba a mi mamá que hablaba y decía, "Qipna caña, así. Ah, ya.
Va a ser Naqa, la. Ajá. Decía, vamos a Ipna caña, así hablaba. ya, Ipna, usted ha dicho que es Ipna caña, ¿no? Con ya, U. pero ese naqa es otro. Ay, 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 ay. Ya, entonces esto ya se entendió. Ahora pongamos naqa, naqa, ¿ya? Naqa igual va a ser verbal, ¿no? Igual va a ser verbal. Ahora esto es mantener, ¿ya? Mantener. Ahora, por ejemplo, eh, epiña, ¿ya? Epiña es cargar, ¿no ve? Sí. ¿Sí? Ahora, aquí igual, ¿no? Elisión vocálica, ¿no? Ahora pongo ahí naqa. Epnataña. Epnataña, como es mantener, entonces, por ejemplo, epnacañan, ¿no? Entonces cargaremos. Entonces es mantener cargando. ¿Me dejo entender, no ve? Ajá. Eso es mantener. Eso sería lo contrario de lo anterior. ¿Ya? Hanat Hanich. Kanao yatichiri. ¿Ya? Ixnocaña, epnacaña, huaynacaña, huaynacaña, ¿eh? Entonces tiene que ver con esto. ¿Ya? Walekit, Hanate, Hanicha, Kunhamasa. Ano Pues, yatitiri. No. Kanao yatichiri. ya, Walek, borramos todo esto. Chaja, ya su figura aquí, ¿no? Ahora estamos. El sufijo ña ya conocemos, ¿no? Lo que estamos manejando, ¿no? Este sufijo ña es nominalizador, y básicamente es el verbo infinitivo o hace al verbo de forma infinitiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este momento, ¿no? Apaña, ¿no? Aquí está el verbo. Entonces, todos los verbos en Aymara, hemos dicho en algún momento, van a terminar en ña. Todo, absolutamente todos los verbos van a terminar en ña. Entonces, uno se da cuenta cuando es verbo, cuando la palabra termina en ña. ¿Ya? Entonces, este sufijo es el sufijo infinitivo, ¿ya? Del verbo. Entonces, cuando decimos de forma infinitiva, en español, por ejemplo, terminamos en ar, ir, ¿no ven? Ahora en Mm. Aymara terminamos en ña. Ahora, obviamente puede estar antecedido por un vocal A o puede estar antecedido por un vocal I o por un vocal I, ¿no? Entonces, eso ya va a depender, pero muchas veces no consideramos eso, simplemente el infinitivo, ¿ya? Entonces, el infinitivo, en este caso, que hace que sea verbo, es el sufijo ña, ¿ya? No hay dudas de eso, ¿no ve? Mm. Todos los verbos terminan en ña, ¿ya? Siempre. Entonces, eso nos marca a nosotros si es verbo o no es verbo, ¿ya? Ahora, otro sufijo. Esto es na, ni. Este es un sufijo verbal igual, verbal, pero esto se utiliza en tiempo futuro, futuro, pero además en cuarta persona. Cuarta, así voy a abreviar, cuarta persona. Mm. Entonces, por ejemplo, decimos Mm. saraña, ¿ya? Saraña es el verbo ir, ¿sí? Saraña, ¿ya? Ahora, em, Mm. ya, ¿quién me ha equivocado? Esto es ñ, estoy, esto es ñ. Ñani es, ¿ya?
ñani. ¿Ya? Entonces, considerando esto, que es una ñ, entonces, por ejemplo, saraña, se conjugaría así, saraña. Ahora estamos quitando el infinitivo ña, pero ahora el verbo, o perdón, el sufijo tiene ña. Entonces coloco ña, ahora esto tiene elisión o diéresis. Será Mm. ña, ni, afirmación. Esto sería una afirmación, ¿no? Gua. Será ña, ni, gua. Ahora esto ya es tiempo futuro, ¿no? Entonces esto sería vamos a ir, ¿no? A ir. Pues como en Sarachani. cuarta persona sería nosotros, ¿no ve? Entonces Exacto. nosotros vamos a ir, ¿no? Entonces en este caso no es necesario decir nosotros vamos a ir, sino si digo Sarañaniwa, ya estoy expresando, vamos a ir, ¿no ve? Ya estoy en plural, en cuarta persona, ¿ya? Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué puede decir? Mancaña. Mancaña, que es comer, entonces edición vocálica y ponemos ñani, wa. Mancaña niwa, ¿no? Vamos a comer. Jutapjatao, mancañaneo, ¿no? Jutapjatao, yetecañaneo, ¿no? Pues van a venir, vamos a aprender, van a venir, vamos a comer, no sé, van a venir, vamos a jugar, ¿no? Por ejemplo, Anataña. Anataña, ¿no? Entonces, quitamos la ña, colocamos la diéresis, ña, ni, gua, Anataña, ni, gua, ¿no? Entonces, esto sería en cuarta persona, tiempo futuro. ¿Se entiende este sufijo? Hanicha, Sí, Sayatichiri. Kanavia tichiri. ¿ya? ¿Ya? Waleki. Ahora, este otro sufijo, también conocen, vamos a utilizar este el sufijo posesivo. Amapa, ¿no? Entonces, un sufijo, esto es un nominal, ¿no? Entonces, es posesivo, tercera persona, así, tercera persona, ¿no? Por ejemplo, uta, casa, ¿no ve? Ujú. Utapa, Su casa. su casa, tercera persona, ¿no? Su casa, posesivo. Pisipa, anupa, gilapa, tatapa, ¿no ve? Esto hemos aprendido, básicamente o hemos dicho que se utiliza casi en todos, ¿no? Ujú. ¿Ya? El sufijo posesivo. Akakama, karati, hanaskiti, hanicha, Anaoyatichiri. ¿ya? Waleki, Anauyatichiri. walek. Saranta que ponían, ¿ya? Saranta que ponían, saranta que ponían. Y acá sufijo en acá. Chaja, sufijo pacha. Sufijo pacha. Esto es igual un sufijo verbal. Verbal. Y es inferencial. ¿Ya? Inferencial. 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 A ver. Ejemplo. A ver, ¿qué puede ser? Saraña. Saraña, un verbo, ¿no? Ahora quitamos el infinitivo. Además, quitamos la vocal, es elisión vocálica, ¿no? Ahora dice sar, ¿no? Como palabra raíz de saraña, ¿ya? Sar. Ahora pongo el pacha. Sarpacha, como es una afirmación, pongo wa. Sarpachawa, ¿sí? Entonces, sarpachawa, estoy haciendo una inferencia, ¿no? Entonces, yo digo, ha debido ir, Mm. ha debido ir. ¿No ve? Simplemente es una inferencia. Sarpachao, ¿no ve? Jutpachao, ¿no? Mancpachao, ¿no? Entonces, simplemente es como que estoy haciendo una afirmación, pero esa afirmación es como que adivinando, ¿no ve?
Entonces, por ejemplo, sarpachao, ¿no? Ha debido ir, ¿no? ¿Me dejo entender a qué hace referencia el tema inferencial? Kisa. Kisa yatichiri. A ver, pónganme un ejemplo ustedes. Um, Yati mm, chiri mak pachawa. Mankachawa. Ok, manpachawa, se ha debido comer, Ya ¿no? te Digamos, Yatapachawa. ya ya te te pachawa, ok. Sí, entonces simplemente es una inferencia que nosotros hacemos, ¿no? Estamos suponiendo que ha debido hacer algo. ¿Me dejo entender, no ve? Kisa. Ya, entonces puede ser cierto como no puede ser cierto, ¿no? Entonces yo digo, por ejemplo, man pachao, ¿no? Entonces digamos, he dejado comida para mis guaguas, ¿no? Ah, han debido comer, ¿no? Man pachao, man pachao, ¿no? Y si quieren en plural, ¿no? Y resulta que vuelvo en la tarde y no han comido, pero lo otro simplemente era una inferencia. ¿Ya? Mm, ¿Está claro? Hanati, Kanao yatichiri. ¿ya? Ahora, también hay el sufijo pacha, y este sufijo pacha igual, ya es ahora nominalizador, ¿no? Ya es nominal. Ahora esto significa o sirve para utilizar o para globalizar, globalizar, ¿ya? Ejemplo. Ahora, como nos decimos nominal, recuerden, ya no va a trabajar con verbos, ¿no ve? Entonces, cuando es verbal es con verbos, ¿no? O cuando decimos verbalizador, entonces un nominal o un sustantivo lo va a convertir en verbo, ¿no ve? Eso ya saben. Ahora, digo, es un nominal, significa que no va a trabajar con verbos. Entonces, en los verbos era inferencia. Ahora, cuando no es verbo, la palabra raíz simplemente es para globalizar. Por ejemplo, taqeni, ¿qué es taqeni? O Todos. todos, ¿sí? Taqeni, todos. todos. Ahora, taqe igual sigue siendo todos, ¿correcto? Ahora aquí lo voy a colocar elisión vocálica. Taq queda como palabra raíz y pongo pacha. Taq pacha. ¿No ve? ¿Qué estoy diciendo? Todos igual. Todo, ¿no ve? Todo. Todos. Entonces, por ejemplo, no sé, estoy cocinando, ¿no? ¿Cuánto arroz voy a poner, digamos, ¿no? A ver, échale el arroz, ¿no? O puede decir taq pacha, ¿no? Digamos que era 2 tazas de arroz, ¿no? Mm, O una libra, digamos, ¿no? Si yo calculo, todito va a ser necesario, ¿no? Entonces, digo, taqpacha, ¿no? Todo, ¿sí? Entonces, está globalizando, está totalizando. Por ejemplo, otro ejemplo, a ver, taqpacha, eh, uta, ¿qué es uta? Casa. Casa. Si yo digo utpacha, Toda la casa. La Toda toda la casa. la casa. casa. Por ejemplo, en Aymara siempre se refiere de esta forma, ¿no? Cuando vienen todos, ¿no? Pero, digamos, no estoy refiriendo a la casa como tal, sino, por ejemplo, utpacha o hotpacha. ¿Qué estoy diciendo? Pacha. Toda la gente de la casa, ¿Ah? toda la gente de la casa, Exactamente, exactamente.
Ya, ¿vale? Nanajaya, amoyasajaya, acá sufijo pachaja. Isa ya tichiri. Ya, ¿vale? Chaja, acá ya acá sufijo aquí, ¿ya? Sufijo, ta, diéresis, ahí está, diéresis hispana, ¿no? Aquí tiene diéresis por si acaso por delante, ¿ya? Ahí está, diéresis. Entonces, cualquier vocal que termine, eh, a esa vocal vamos a colocar esa diéresis, ¿ya? Entonces, este sufijo pana es un verbal. Ah, significa que trabaja con verbos. Entonces, este sufijo se utiliza para limitaciones. Condicional. Condicional. Así pongo. ¿Bien? Por ejemplo, hay un ejemplo clásico. Es hachaña. Hachaña. ¿Qué es hachaña? Llorar. Llorar. ¿No? Llorar. Ahora, aquí lo voy a quitar el infinitivo y la vocal, ¿no? Simplemente queda la palabra hach. Ahora aquí, para conjugar, voy a conjugar con la vocal i, ¿ya? Entonces, hachi y pongo pana. Hachipana. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Si está llorando, Hachipana naya hacharacto. ¿Qué estoy diciendo? si llora, yo lloro. ¿No ve? Entonces, si llora, yo también lloro, ¿no ve? Mm, Entonces, por eso se llama condicional. ¿Me dejo entender, no ve? mm. Por ejemplo, saraña, ¿no? Igual, ¿no? Saraña. Quito el infinitivo, la vocal y pongo la i. Saripana. Saripana, ¿qué digo? ¿Qué significaría? Va, o Si si va, está. ¿no ve? Entonces, estas son condicionales. Hachipana, ¿por qué llora? ¿No? Saripana, Va, porque, porque va. Aquí está mal escrito. ¿Por qué llora? ¿Por qué va? Entonces, aquí obviamente falta, ¿no? O sea, la oración, ¿no? Así como está, si hago esa traducción, no se entiende, ¿no? Hachipana, ¿por qué llora? Entonces, por ejemplo, podría decir, ¿no? Por ejemplo, eh, Hachipana, Chipana, eh, Haita Moko Noitua, Temuco Noitua. ¿Qué estoy diciendo? porque llora, lo dejé o la dejé. Exactamente, ¿por qué llora? He dejado, ¿no? Mm, Entonces, es una condicional, ¿no? Entonces, pasa algo, ¿no? Para hacer algo, ¿no ve? Entonces, es una condicional, por eso se llama condicional, ¿ya? Hanaski Tanich, ah, no, ya tichiri. No, yo te chiri. ¿ya? Waleki, Waleki. Seguimos. Sufijo paya. En algunos lugares también puede estar este sufijo de la siguiente manera, ¿ya? Sufijo paya como pa, ¿no? Entonces aquí está con diéresis. Este sufijo es igual verbal, lo que significa que va a trabajar con verbos y básicamente es para expresar frecuencias, ¿no? Entonces vamos a decir
frecuentativo. ¿Ya? Entonces este sufijo es frecuentativo. Ejemplo, ejemplo. A ver. eh, muy uña, ¿qué es muy uña? Dar vueltas. Dar vueltas, girar, ¿no ve? Sí, eso es muy Ya. uña. Ahora, antes del infinitivo, voy a colocar el paya. Muy payeña. ¿Qué significaría? Yatichiri puede girar Sí, sigue siendo girar, pero ¿cuál es la acción? frecuentemente o continuamente. Ok, Girar con frecuentemente, ¿no? frecuencia. Con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser merodear, Girar con frecuencia. Ah, ¿sí? O girar con frecuencia, merodear, ¿no? Entonces, por ejemplo, es típico en los cuentos, ¿no? Como se narra, por ejemplo, ¿no? Mahuinaj taokoro muyu payataina, ¿no? Entonces, ¿no? ¿No? Entonces, es frecuentativo. Entonces, es girar, ¿no? Varias veces, ¿no? Girar, ¿no? Muyu payeño. Ya, entonces, simplemente expresa frecuencia, ¿ya? Entonces, varias veces se va a repetir la acción, ¿ya? ¿Está claro? Una acción continua en todo caso. Sí, Hanaski sí, también. sí. Hanawa. ¿Ya? Walek. Em, acá sufijo. Sufijo pi. Este sufijo pi igual en algún momento hemos utilizado, ¿no? Entonces, este sufijo pi es nominal, ¿ya? Nominal. Cuando es nominal, trabajen con un sustantivo, ¿no? Entonces, este simplemente sirve para reafirmar, ¿ya? Entonces, en castellano no hay esta palabra para reafirmar, ¿no? Entonces sería ya otra palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le digo no sé, a Aide, digamos, ¿no? Préstame plata, ¿no? Aide me dice, ya no tengo ahora, justo, ¿no? Recién voy a cobrar mi sueldo, mi aguinaldo, no tengo plata todavía, ¿no? Por favor, préstame, ¿no? No, no, no tengo plata. Por favor, te voy a devolver, no te voy a fallar, por favor, ¿no? Entonces sigo insistiendo, ¿no? Entonces, no sé, para que diga, para que yo ya no le insista, no sé, tendría que ponerse bravo, no sé, ¿no? Le digo, te he dicho que ya no tengo, ¿qué te voy a prestar? Digamos, ¿no? Eso sería un definitivo en español, ¿sí? En cambio, en Aymara se utiliza este sufijo pi, ¿ya? Por ejemplo, vamos a decir, honey. Pues honey es no, ¿no ve? Honey es no. Entonces, por ejemplo, honey simplemente sería no. O haniwa significa igual no. Si bien es una afirmación, igual significa no. Entonces, por ejemplo, si fuera haniwa, ¿no? Que sigue igual no. Ahora vamos a decir honeybee, ¿no? Honeybee. Le estoy reafirmando nada más, ¿no? Honeybee, no pues, ¿no? No pues, ¿no? O, por ejemplo, tal vez no se entiende aquí con esto no muy bien. Por ejemplo, jupa. Entonces, jupa es él o ella, ¿correcto? Entonces yo pregunto, ¿no? Él es Diego, digo, ¿no? Entonces ahí deben decir, sí, él es Diego, pues, ¿no? Sí, es el Diego, ¿no? Entonces me estás reafirmando. Entonces yo digo, jupapi, ¿no? Papi, ¿no ve? Pero antes tiene que ver o tiene que haber, digamos, un contexto para que se pueda utilizar esto, ¿no? Mm. Entonces, por ejemplo, mancaña, ¿no? Entonces, eh, vas a comer, ¿no ve? ¿No ve?
Sí, voy a comer, ¿no ve? Así más o menos, ¿no? Entonces tiene que haber un contexto previo para poder utilizar esto que me sirve simplemente para poder expresar de forma reafirmativa. ¿Está claro la indicación? Hisa yatichiri. A ver, Kanawa. uñanchao, peltabuncha, a ver, escribo un ejemplo. A ver. A ver, ¿qué te dice? A ver, Yarnebham. Ucapi. Ya, Chilcapi, ya. ¿Qué más? Hay hartos, ¿no? Cualquier sustantivo pueden trabajar. Por ejemplo, pancapi, ¿no ve? Coyupi, utapi, jilajapi, mamajapi, Nayapi. chuchujapi, nayapi, ¿no ve? Ajá, ¿sí? Entonces, con cualquier nominal o con cualquier sustantivo pueden trabajar, pueden conjugar, ¿ya? Entonces, simplemente están reafirmando. Nayapi saraj, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Yo voy a ir. Yo voy a ir, ¿no ve? Jupapi jutanej, ¿qué estoy diciendo? Él va a venir. Él va a venir. Él va a venir, ¿no ve? Entonces, pisipi coleraito, ¿qué estoy diciendo? El gato me hizo renegar. ¿No? El gato me hace renegar, pues, ¿no? Entonces, simplemente estoy reafirmando. Para reafirmar, utilizo este sufijo pi. Mm, ¿Alguna pregunta, duda, Hanati? No, yatichiri. Warek, pakal pachau, ukakam hichur, ¿ya? Hutir, urkam taken, illa puro hikisñan taken, ¿ya? Vaya, chiri. Pai, suma yatichiri. Ikisin Ikisinkama. kam takene, walek, kumana ka ampiatin Sin tasipititaw, cama ¿ya? yatichiri. Ikisin kam taken. Nayapi. Ikisin